Reflexiones jurídicas. Marcelino Combaundo. Tres 092260. Nuestra línea ya está abierta. Ustedes ya pueden llamar para hacer las preguntas, las que quieren, las que crean conveniente o oportunas para tener una aclaración sobre un cierto tema. Don Rubén, ¿cómo estamos esta tarde? Mateo, estoy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Como sabemos, y eso es de agradecer, que la gente nos sigue por todas partes del mundo, es importante que cuando uno hace pregunta, nosotros también hagamos el esfuerzo de responder. Tenemos un mensaje desde nuestra cuenta de YouTube y es importante dar a conocer el contenido de ese mensaje y con ello empezamos el programa. Dice textualmente: buenas tardes, queridos programadores. Quisiera saber, y la pregunta va dirigida concretamente al señor registrador, si el certificado de compraventa es requisito previo para el registro de una propiedad. Y cuando vamos avanzando, dice, a sabiendas de que nuestros antepasados adquirieron parcelas de terrenos sin comprobantes, sin nada que podía justificar. Y estos, a su vez, han sido heredados por los sucesores. La pregunta es, ¿cómo entonces pueden esos herederos registrar estas parcelas? Y por otra parte, ¿son legalmente propietarios de estos terrenos? La pregunta es del señor Koni, desde Marruecos. Señor Koni, muchísimas gracias por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, o como no, por seguirnos en YouTube, porque ese programa de hoy ya para mañana lo tendrán en YouTube. Muchísimas gracias, de verdad. Don Rubén, ya tenemos la pregunta. Adelante. Mateo, gracias por formular esa pregunta. Y la pregunta va a dirigir exactamente en la materia en que se ocupa el registro de propiedad. Mateo, la respuesta la vamos a buscar en la ley, porque la ley es el instrumento jurídico destinado a dar solución a cualquier problema jurídico. Mateo, vamos a buscar la respuesta a la pregunta a la ley sobre el régimen de propiedad de tierras en la República de Guinea Ecuatorial. Mateo, el artículo 1 de esta ley relativo a las clases de propiedades de tierras y reglas generales en la República de Guinea Ecuatorial. Mateo, el artículo 1 dispone, hablamos de clases de propiedad de tierras. Se distinguirán las tierras en la República de Guinea Ecuatorial según pertenezcan a particulares y entidades o formen parte del patrimonio del Estado. Mateo, existen dos propiedades en la República de Guinea Ecuatorial: las propiedades que pertenecen a los privados y las propiedades del Estado. Mateo, no sé si estamos siendo claros. Estamos avanzando, ese es el punto de partida. Bien, así empezamos. Hemos dividido las propiedades de tierra en dos partes: propiedad de privados y propiedad del Estado. En lo relativo a las propiedades del Estado, el artículo 11 dispone: la propiedad de un terreno rústico o urbano se adquiere por concesión de la presidencia del gobierno, mediante subasta pública o por adjudicación directa, previo a la instrucción del correspondiente expediente por los órganos competentes. Solamente la concesión así otorgada conforme a esta ley será el modo de adquirir el dominio o cualquier derecho real sobre los expresados terrenos. Lo dispuesto se entiende sin perjuicio de las ocupaciones desde tiempos inmemoriales por los nacionales, aunque no se hayan delimitadas ni inscritas en el registro de la propiedad, con tal de que sigan perteneciendo a los mismos o a sus naturales herederos. Respondiendo a la pregunta, de conformidad de lo dispuesto en el artículo 1, en combinación con lo dispuesto en el artículo 11, las propiedades del Estado se adquieren mediante resolución presidencial. Este mismo artículo dispone que el Estado reconoce la ocupación. Que yo reconozca que alguien ocupa lo mío no significa que ese señor se convierta en propietario.
Para las propiedades del Estado no se aplica la usucapión. No hay prescripción adquisitiva. Que porque llevo ahí 40 años, esto ya puede ser mío. Esto no se aplica en el derecho administrativo. Lo que es del Estado hasta que vuelva Cristo. En lo relativo a las propiedades privadas... Herederos naturales. Por eso digo, vamos a volver. No se puede hablar de herencia sin propiedad. El causante debe estar en posesión de una propiedad para cuando se le declare a usted heredero, usted hereda la propiedad. ¿Cómo se va a heredar lo que no el causante no tenía título de propiedad? Don Rubén, ayer nuestros antepasados no tenían ese Por sistema eso, de lectura o de comprensión. Mateo, la ley. Sí. La ley dice que el Estado reconoce la ocupación. Ocupación no quiere decir... No, dice... Lo dispuesto se entiende sin perjuicio de las ocupaciones desde tiempos inmemoriales. Tiempos que no tenemos conocimiento desde cuándo esa gente están ocupando esos lugares. El Estado respeta eso. Los pueblos, su pueblo, usted no sabe ni cuándo la gente empezaba a vivir en su pueblo. Mi pueblo, acá, yo no sé desde cuándo data. Papá también le va a decir que sus padres dirán sus padres. El Estado reconoce esto. Esta ocupación, los pueblos son ocupaciones, no son propiedades. ¿El pueblo es de quién? Esta aclaración es buena. ¿De quién es el pueblo? Los pueblos son ocupaciones. Son no, ocupaciones. Totalmente de acuerdo, porque nadie puede decir que ese pueblo es mío. ¿Quién tiene título de propiedad del pueblo? ¿Quién vive en el terreno de quién? Todos vivimos ahí. El terreno es del Estado. Entonces el Estado reconoce esa ocupación desde tiempos inmemoriales, porque nadie sabe desde cuándo data su pueblo ahí. Su pueblo está ahí desde tiempos inmemoriales. Inmemorial significa donde la memoria no tiene conocimiento, desde cuándo data. Entonces, en lo relativo a esas propiedades, nadie puede decir que lo puede venir a registrar. Nadie. Son del Estado, es derecho administrativo. Por eso, Mateo, el Estado es el que dice que ese pueblo parte desde aquí hasta aquí. Es el Estado el que pone esos cotos. Aquí empieza Villavillán y acaba aquí. Aquí empieza y acaba aquí. Eso es propiedad del Estado y es derecho administrativo. En lo relativo a las propiedades privadas, hay que tener título de propiedad. Cuando usted compra, cuando una persona le cede un terreno, tiene que acompañarle la copia de su título de propiedad. Quien no tiene título de propiedad, el terreno no es suyo. Así de fácil. Matemáticas exactas. Yo lo veo, es un poco crudo decirlo, don Rubén. Es un poco crudo y un poco fuerte, porque la gente ahora se queda entre... Yo estoy mirando a la compañera, nuestra operadora, Eulalia, mueve la cabeza de que, bueno, eso está más claro, o más que claro. Porque al final las personas se quedan en esas situaciones. Volvamos un poquito hacia el primer punto. Yo he recibido este terreno de mi antepasado y, como hemos dicho, pues no había nada. ¿Existe la posibilidad de que yo pueda...? Los terrenos del Estado tienen su procedimiento para su adjudicación mediante resolución presidencial. Para eso usted se acerca al registro, le dan el panfleto que tiene todos los requisitos que usted tiene que acompañar. Empieza por el presidente de la comunidad, el ayuntamiento. Lo uno, el certificado negativo de propietarios, elenco de documentos, es acercarse al Ministerio de Justicia o a la Delegación de Justicia. Donde quiera que haya una Delegación de Justicia, usted pregunta por esto, le darán este formato y en ese formato le dirán: acompaña esto, hasta interponer la solicitud ante la presidencia del gobierno. Por eso, mira, lo dice el artículo 11, la propiedad de un terreno rústico urbano se adquiere por concesión de la presidencia del gobierno mediante subasta pública o por adjudicación directa, previa la instrucción del correspondiente expediente por los órganos competentes. Entonces usted venga para que le digan cuáles son los órganos competentes y qué documentos tiene que acompañar a cada órgano. Eso es tan claro. Bueno, yo creo que está más que claro. Señor Coni, muchísimas gracias por escuchar, por seguirnos en las redes sociales y precisamente en nuestra cuenta de YouTube. Muchísimas gracias. Creo que hayamos respondido a su pregunta, pero por si en algún momento quedara aún algún punto, por favor no duden en replicar, en enviar otro mensaje y nosotros haremos el esfuerzo de seguir. Don Rubén, vamos a aterrizar en el tema del día: el proceso penal, la instrucción del sumario. Adelante. Mateo, vamos a partir de qué es el proceso penal, porque ahí es donde se debe partir. Debemos de hablar ¿qué es el proceso penal? Cuando se habla del inicio del proceso penal, ¿de qué hablamos? ¿Qué hace el juez en el proceso penal?
¿Cómo se inicia el proceso penal? ¿Qué es la instrucción? Estas son las preguntas que queremos dar solución, porque el otro día la compañera Teresa había formulado una pregunta en lo relativo a qué hará el Ministerio de Justicia en lo relativo a los 800 presos preventivos que se encuentran en la cárcel pública. Muy bien, antes de seguir, nuestra compañera Teresa se siente un poquito más, está malita y creemos que muy pronto se recuperará. Teresa, gracias por estar con nosotros. Yo sé que aunque no esté aquí físicamente, esté escuchando la Radio Nacional. Recupérese por favor pronto para que el próximo sábado esté aquí con nosotros. Bien, entonces vamos a partir desde el asunto ¿de qué? De prisión preventiva, de cómo... Estamos hablando del inicio del proceso penal. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por lo tanto, lo de prisión preventiva está dentro. Bien, adelante. Por eso, le repito que la pregunta de la compañera el otro día fue ¿qué hará el Ministerio de Justicia? Lo formuló al ministro en lo relativo a los 800 presos preventivos que están en la cárcel pública. Y la respuesta del ministro fue muy directa. La respuesta fue: el Ministerio de Justicia, culto a instituciones penitenciarias, es responsable de los condenados. Esta es la respuesta del ministro. Sí. Ellos hacen cargo de los condenados. Los de prisión preventiva no son condenados. Que estén ahí 40.000 años no convertirán en ningún momento en condenados. Ahora bien, estamos hablando de la instrucción. Por principio de paralelismo, ¿quién les manda a la cárcel? El juez de instrucción. Por eso venimos a hablar de cómo se inicia el proceso penal hasta que vamos a desembocar cómo había que llevar al proceso de dictar el auto de prisión preventiva. Bien, Mateo, ¿qué es instruir? Instruir es investigar. Cuando se dice que juez de instrucción, es el juez que investiga. ¿Qué investiga? Los delitos. Ya sea infracción, que se llama delito, ya sea infracciones penales que se llaman faltas. El juez de instrucción, su misión es investigar. ¿Por qué? Porque es el que decide quién llevan a juicio y quién no. No es el que juzga, porque hay que ponerlo claro. Es el que decide quién llevan a juicio y quién no. Para eso tiene que investigar. Por eso se le llama instrucción del sumario. Instruir es el investigar. ¿Y qué es investigar? Investigar es buscar elementos de cargo y de descargo. Es lo que la ventaja al imputado como lo que le desaventaja. El juez busca todo. No es parcial, es imparcial. El juez busca cómo ha ocurrido, quién ha estado, qué han hecho, cómo lo han hecho, todo eso, dónde lo han hecho, cuándo lo han hecho. Todos esos elementos, el juez es su misión. Por eso se le llama juez de instrucción. El juez que investiga para luego decidir si le llevan a usted a juicio o no. No juzga ni condena. Su misión no es ¿Está bien? Habiendo dicho eso, Mateo, no es el objetivo, ya que ya hemos puesto de manifiesto el problema ya lo sabemos de encima de la mesa, los 800 presos. Es el problema. ¿Por qué hay 800 presos en prisión preventiva y 300 como condenados? Cuando normalmente debía ser lo contrario. Debía haber más condenados y menos de prisión preventiva. Ahora, independientemente de todo eso, están generando un gasto al Estado, porque mantener más de 1,000 personas comen, se enferman, duermen y todo lo demás. Toda esa gente es un gasto al Estado. Entonces, la finalidad de una ley no puede ser aumentar gastos al Estado, en ningún momento. Cuando se hace un análisis económico, se busca siempre que la ley recorte los gastos y no que amplíe los gastos. Por lo tanto, aquí había que saber qué es lo que falla, la ley o los que aplican la ley. Estamos para llegar a la situación que tenemos abajo. Por lo tanto, Mateo, el objetivo aquí es responder a la misma pregunta, pero ahora ya no desde el punto de vista de la responsabilidad del Ministerio de Justicia, que ya tenemos claro, sino desde la responsabilidad de los jueces, fiscales y la policía. ¿Qué responsabilidad tiene cada uno? Y en otras palabras, ¿cuál es el rol de cada órgano? Juez, órgano como juzgado, fiscalía
es un órgano. Y luego la policía, ¿qué tiene que hacer cada uno? ¿Dónde falla para que hayan 800 presos en prisión preventiva? No sé si estamos siendo claros. Estamos yendo. Por lo tanto, por economía de tiempo, vamos a ir directamente a abordar el tema dividiendo la disertación en dos partes. Mateo, vamos a dividir la disertación en dos partes. En la primera parte vamos a hablar primero del rol de la policía. Hablaremos del rol de la fiscalía y luego hablaremos del rol del juez en la primera parte. Y en la segunda parte hablaremos de la instrucción del sumario, es decir, todos esos tres en conjunto para llegar a la cómo se debe dictar la prisión preventiva. Ok, muy bien. Suena muy bien. Adelante. Mateo, en lo relativo vamos a empezar con la policía. ¿Habría que delimitar policía judicial o policía? Cuando estamos en el proceso penal, Totalmente hablamos de de la acuerdo. policía Es judicial. importante aclararlo porque decimos policía, sería la policía judicial, sería simplemente la policía, la ciudadanía, algo así. No, hablamos de policía judicial, Mateo. Totalmente de acuerdo. Una vez que ya No, estamos... totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el señor Rubén, pero yo que estoy en mi finca escuchando radio, dicen policía, pues cualquier policía para mí interviene en el proceso. Entonces habría que aclararlo. Muchísimas gracias por ello, don Rubén. 333-0922-60, la red nacional, y el programa es Reflexiones Jurídicas, todos los sábados a partir de las 13 horas. Hoy tratamos de ilustrar este caso. Hablamos sobre ese tema, el proceso penal, la instrucción del sumario. Bien, Mateo. El artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone: en el seno del Departamento para la Seguridad del Estado quedará constituida una unidad que recibirá la denominación de Policía Judicial. Desde luego. Y cuyos miembros, solo a efectos funcionales, dependerán de los órganos del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal en los que en cada caso queden destinados y en los términos que establezca su estatuto orgánico. El artículo 219 de la misma ley dispone: sin perjuicio de otras que puedan serle atribuidas en su estatuto orgánico, corresponderá a la Policía Judicial la realización de las siguientes funciones. Mateo. A. La protección de las dependencias de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal y mantenimiento del orden en las mismas. B. Asistencia y auxilio al personal del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal con ocasión de las diligencias. Mateo, hay que anotar eso. Con ocasión de las diligencias que en el ejercicio de las funciones que legalmente les están conferidas deban practicar fuera de sus respectivas sedes, particularmente en la ejecución de resoluciones firmes. Generalmente, aquí pone en particular, ahora vamos a ir a lo general. Sí. ¿Qué tienen como general la Policía Judicial? Llevar a cabo las diligencias que en el ejercicio de las funciones que legalmente están conferidas, ya sea a la Fiscalía, ya sea al Poder Judicial. Este es el rol de la policía, no acusar. Aquí la ley no dice que la policía acusa. La realidad es que la policía ahora parece ser el órgano acusador, porque los jueces ya inician procesos penales mediante atestado de la policía. Pero el artículo 219 dice que la Policía Judicial solo lleva las diligencias que en el ejercicio de las funciones que legalmente están conferidas, ya sea al Ministerio Fiscal como al Poder Judicial, digo yo, al juez de instrucción. Esto, diligencias, vete a hacer esto, vete a investigar eso, vete a coger eso, vete a detener a tal. Esta es su misión. Mateo, por economía de tiempo no vamos a perder tiempo dando rollos donde está claro. Esta es la misión de la policía. La policía no acusa. Esto debe quedar claro. La policía no acusa. La de Guinea acusa. La de Guinea acusa. Ya acusa, porque si ya se inicia procesos mediante atestado es porque se entiende que la policía ya acusa. La policía de conformidad con la ley
de Guinea Ecuatorial no tiene la facultad de acusar, sino llevar diligencias. Sí, un atestado que lleva la policía judicial. El atestado es el informe de la policía. Entonces, ¿qué tiene que ver la policía si luego de elevar un informe el juez inicia? Por eso, el juez no tiene, la policía no tiene nada que ver. La policía Mateo, eleva el informe. me gusta que lo diga usted. No, la policía eleva el informe, ahora toca al juez. Mateo, ¿sabe por qué me gusta que lo diga usted? Porque usted no es jurista y lo entiende. Porque yo tiraba esa piedra para que lo diga alguien que no es jurista. Ajá. Que la policía está haciendo su trabajo de elevar informe, que se llama atestado. Sí. Pero, sin embargo, estos atestados, ¿en qué se han convertido? En acusaciones, cuando realmente no lo son. Efectivamente, yo lo he dicho porque el señor Rubén ha dicho que parece que la policía acusa. Y por lo visto, luego de esos detalles nos damos cuenta que efectivamente no está acusando. El artículo 219b pone claro que la policía lleva diligencias. ¿Qué diligencias? Las diligencias que en el ejercicio de las funciones que le son atribuidas, ya sea al Ministerio Fiscal o al juez de instrucción. Esas diligencias ordenan, vete a hacer tal, vete a hacer tal, vete a hacer tal, y trae informes. Yo sé que cuando llegue el tercer punto de esta primera parte que versa precisamente sobre los jueces, trataremos de entender, pero de entrada suena raro que se inicie un proceso simplemente con el atestado de la policía judicial. Mateo. Y aquí ahora la ley orgánica del Poder Judicial nos refleja las distintas atribuciones aquí de la policía judicial. Gracias. Mateo, estamos siendo claros, ¿no? Sí, está limpio. Porque tenemos la ley en la mano, la ley orgánica del Poder Judicial. Ya pone claro las funciones. ¿Qué hace la policía? Llevar diligencias. Bien, el artículo, ahora vamos a ir a la función del Ministerio Fiscal. Primero vamos a leer lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y luego ya leeremos lo dispuesto en el artículo 3 del Estatuto de la Fiscalía. El artículo 215 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone: el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia, de oficio o a instancia de los interesados, en defensa de la legalidad, para la protección de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. A tal efecto, ejercitará las acciones e interpondrá los recursos que procedan. Actuará como órgano de investigación en el proceso penal. ¿Te das cuenta? ¿Quién investiga en el proceso penal? Previa acusación, ¿quién investiga? El Ministerio Fiscal. Esta es su misión. Investigar. ¿Para qué? Para formular la acusación, para ejercer, para promover. Su misión es promover la acción de la justicia. A tal efecto, ¿qué hará? Investigará. ¿Pero a través de quién? La policía. Mateo, no sé si está entrando. Eso entra, ¿no? La policía. El fiscal no significa que va a ir de casa en casa investigando. No. Ordenará a la policía ir a llevar a cabo esas diligencias. El jefe de la policía es el Ministerio Fiscal en lo relativo a la investigación de un supuesto delito. El fiscal ordena y la policía lleva a cabo esas diligencias. Investigar eso, traer esto, lo otro. Si se trata de detener a alguien, solicitan eso ante el juez para que el juez dicte una orden judicial para detener a alguien o lo uno o lo otro. Lo que necesitan para intervenir en una propiedad lo solicitan del juez. Pero el que lleva la estrategia de buscar de tal antes de la acusación es el Ministerio Fiscal. ¿Por qué? Porque necesita elementos probatorios para acusar. Es defensor de la ley. Sí. No va en contra de nadie. Busca la legalidad, el interés público tutelado por ley. Por lo tanto, estamos siendo claros, pero también vamos a ir al artículo 3 de esta ley. Del Estatuto de la Fiscalía. Dispone, el artículo 3, son facultades del Ministerio Fiscal velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, ordenanzas y disposiciones de carácter obligatorio en todo el territorio nacional, sostener la integridad,
de las atribuciones y competencias de los juzgados y tribunales en general.